Capítulo 474. No te dije que fue un error. 1. Su Alteza. Hubo una gran explosión en el desierto. ¿Qué? Alberu saltó inconscientemente de su asiento. Él no era el único. Todos en la sala de reuniones no pudieron ocultar su sorpresa. El capitán de la brigada de caballeros del reino se acercó a Alberu y pidió permiso antes de alzar la voz hacia el dispositivo de comunicación por vídeo. ¿Qué quieres decir con una explosión en el desierto? No, ¿cómo sucedió algo así de repente? La persona interrogada era el diplomático que había ido a entregar la carta de Alberu al príncipe heredero Valentino y se encontraba actualmente en el territorio Dubori del reino de Caro. Un momento por favor. El área alrededor del diplomático que sostenía el dispositivo de comunicación por vídeo era completamente caótica. Muévanse. Todos reúnanse rápidamente en la sala de reuniones. Dens prisa, reúnanse en la muralla del castillo. Pongan a los magos en formación también. Podían escuchar a la gente gritando y corriendo mientras el diplomático se trasladaba a un lugar más tranquilo. Es una situación urgente. Los directores ejecutivos del reino de Rohan que estaban observando podían decir que las cosas estaban extremadamente serias en el territorio Dubori en este momento. El capitán caballero no pudo soportarlo más y comenzó a hablar. Solo informa primero. La gente aquí había escuchado del príncipe heredero Alberu que la estrella blanca podría golpear el reino de Rohan después de golpear el reino de Caro. Por eso estaban extremadamente ansiosos en este momento. Sí señor, lo entiendo. El diplomático se detuvo en su lugar y comenzó a presentarse. El suelo de repente comenzó a temblar hace un momento antes de que se escuchara un fuerte ruido proveniente de una gran explosión en el desierto. El capitán caballero miró hacia Alberu en ese momento. Finalmente recordó algo que había olvidado debido a esta inesperada noticia. Kale Enituse. Estaba pensando en el hermano jurado del príncipe heredero. Alberu, que no mostró mucho cariño por su propia familia, había mostrado tanto amor y orgullo por este hermano jurado suyo. Esa persona también era el tesoro del reino de Rohan que brillaría aún más en el futuro. No estaba esa persona peleando en el desierto hace un momento. Además, ese desierto estaba cubierto de humo de maná muerto. El capitán caballero y los demás directores ejecutivos se pusieron rígidos al observar a Alberu. El diplomático continuó informando mientras lo hacían. El humo de maná muerto se había convertido en un gran torbellino, pero ese torbellino está desapareciendo lentamente. Sin embargo, según el mago que estaba con el joven maestro Kale, Nim. Alberu se estremeció y empezó a escuchar con atención. El mago del que estaba hablando el diplomático en este momento debería ser Eruhaven. Las palabras del antiguo dragón serían más precisas que cualquier otra cosa. Alberu esperó con la mayor calma posible lo que diría el diplomático. El diplomático prosiguió en ese momento. Al parecer, los cimientos cerca del centro del desierto se han derrumbado. El tamaño era aproximadamente del tamaño de una ciudad de tamaño medio, y... El diplomático vaciló sin poder continuar. ¿Por qué te detienes en el medio? Date prisa y cuéntanoslo. La persona a cargo de la diplomacia del reino de Rohan comenzó a levantar la voz. El diplomático finalmente continuó con voz temblorosa. Dijo que N no podía sentir ninguna presencia viva en el desierto, incluido el grupo enemigo de la estrella blanca. El silencio llenó la habitación por un momento. Sin embargo, dijo que encontró algunos cadáveres que no podía decir si fueron aplastados por la base derrumbada o por el humo de maná muerto. No. La persona que acababa de levantar la voz no pudo decir nada. Algunas personas estaban muertas. Pero no pudieron confirmar quiénes eran estas personas. Ese solo hecho puso un pensamiento terrible en su mente. ¿Y si alguien de nuestro lado ha muerto? ¿Qué pasa si el joven maestro Kale o uno de los miembros de su grupo resultó herido? Nadie se atrevió a abrir la boca. Solo podían mirar hacia el diplomático que se mordía los labios secos con preocupación y ansiedad. Fue en ese momento. Oyeron un ligero suspiro. Todos cálmense y siéntense.
Alberu Crossman empezó a hablar tranquilamente y volvió a sentarse en su asiento. Se veía muy tranquilo y sereno que se preguntaban si incluso se había sorprendido en ese momento. Comillas. Su Alteza. Siéntese. El capitán Caballero, que estaba a punto de hablar, se sentó después de escuchar a Alberu dar la orden de nuevo con severidad. Luego miró hacia el rostro de Alberu. El diplomático, que observó todo esto con atención, comenzó a hablar de nuevo. Eso, Su Alteza. Habla. El diplomático tragó saliva al ver a Alberu sonreír majestuosamente. Sí, Su Alteza siempre ha sido así. Es capaz de superar cualquier cosa rápidamente y actuar como lo hace normalmente. El diplomático, que encontró que eso era a la vez aterrador pero confiable, continuó con una voz un poco más tranquila. Dijo que el humo de maná muerto continuaría durante al menos 2 o 3 días más. Él cree que solo podemos entrar al desierto después de que todo el humo se haya ido y se espera que investiguen el área destruida en ese momento. Hay gente dispuesta a hacer eso. Los comentarios de Alberu conmocionaron extremadamente estoicamente al diplomático y lo hicieron mirar a su alrededor. Afortunadamente, no había nadie allí. Por supuesto, Alberu había comprobado que no había nadie más antes de decir eso. El diplomático continuó con voz menos confiada. El reino de Caro no elegirá al equipo de búsqueda. Sin embargo, no tenía confianza en sus palabras. Temor. Los soldados habían caído en un estado de pánico tan pronto como vieron el torbellino de humo de maná negro. Era obvio por qué este era el caso. El humo de maná muerto era algo que te haría sufrir una muerte dolorosa incluso si lo inhalaras. Sin embargo, incluso si este humo de maná muerto desaparece, las personas que vieron esto y la explosión no se ofrecerían fácilmente como voluntarios para la investigación. Los nobles ya se habían escapado diciendo que estaban asustados. Si lo piensas con frialdad, la gente dentro del desierto no son ciudadanos del reino de Caro. Todavía eran extranjeros incluso si habían venido a salvar el reino de Caro. La posibilidad de que no investigaran a fondo a pesar de estar agradecidos era alta porque las personas potencialmente muertas eran ciudadanos del reino de Rohan. Tap, tap, tap. Alberu golpeó el apoyabrazos en lugar de responder. Su Alteza. El capitán Caballero llamó a Alberu y tuvo que mirarlo a los ojos. Alberu parecía un príncipe heredero gentil cuando sonreía, pero era extremadamente difícil acercarse frente a los directores ejecutivos a quienes nunca sonreía. Capitán Caballero. Sí, señor. Envía al capitán de la primera brigada de caballeros y algunos caballeros al territorio Dubori del reino de Caro. El diplomático, que había estado escuchando, se estremeció y rápidamente comenzó a hablar. Su Alteza. Este es un lugar muy peligroso. Por supuesto, sé que los ciudadanos del reino de Rohan, que los héroes del reino de Rohan están en el desierto, pero aún así. Muchas emociones chocaron en la mente del diplomático cuando dijo eso. Uno fue la admiración hacia el príncipe heredero. La visión del príncipe heredero enviando a los caballeros por la seguridad de los ciudadanos del reino de Rohan fue algo que lo hizo llorar como conciudadano. La otra emoción fue la preocupación. Tenía que compartir sus pensamientos con el príncipe heredero incluso si eso se estaba saliendo de la línea. La investigación es peligrosa. Creo que deberíamos presionar al reino de Caro para que asuma la responsabilidad de devolvernos nuestras buenas gracias. También estaba preocupado por los héroes del reino de Rohan. Sin embargo, temía que se sacrificara a más personas. Para ser más específico, quería que el reino de Rohan tomara el camino menos peligroso en esta peligrosa situación. Presionaré al reino Caro e investigaré junto con ellos. No creo que enviar a los caballeros sea lo correcto cuando nos dirigimos a una guerra. Muchas emociones diferentes hicieron que el diplomático comenzara a fruncir el ceño. Notó que en ese momento apareció una sonrisa en el rostro de Alberu. Era su sonrisa gentil por lo que era famoso. Por cierto, está bien que digas algo así en voz alta. Ah. El diplomático miró a su alrededor y trató de esconder la cabeza como una tortuga. Afortunadamente, nadie parecía haberlo escuchado.
Suspiró aliviado antes de volver a mirar el dispositivo de comunicación por vídeo después de escuchar la suave voz de Alberu. No se preocupe, tenemos que irnos ya que son ciudadanos del reino de Rohan. Siéntese y espere a que el palacio se comunique con usted. Su Alteza. El diplomático solo pudo mantener la boca cerrada después de escuchar la decisión del príncipe heredero de actuar para salvar a los ciudadanos del reino de Rohan. El príncipe heredero continuó hablándole gentilmente. Voy a colgar ahora porque necesitamos discutir esta situación. Comuníquese conmigo de inmediato si hay alguna nueva información urgente. Sí, Su Alteza, me mantendré alerta y me mantendré informado de la situación. Bueno. El diplomático observó cómo el príncipe heredero sonriente suavemente desaparecía de la pantalla del dispositivo de comunicación por vídeo. Y luego, una vez que el dispositivo de comunicación por vídeo se apagó por completo, la sala de reuniones en la que se encontraba Alberu quedó en silencio. Los jefes ejecutivos miraron hacia la dulce sonrisa de Alberu que poco a poco iba desapareciendo junto con los corazones ansiosos. Definitivamente hay algo. No confiaban en todo lo que Alberu le había dicho al diplomático. La mayoría de la gente estaba acostumbrada al majestuoso príncipe heredero, pero los jefes ejecutivos aquí, los subordinados de confianza del príncipe heredero, estaban acostumbrados a sus expresiones frías. Su Alteza. El administrador principal de la capital, que había estado callado, comenzó a hablar. Sé que eres el tipo de persona que enviaría a los caballeros por los ciudadanos del reino de Rohan, sin embargo. También sé que no eres alguien que enviaría a los caballeros que también son ciudadanos del reino de Rohan a un lugar tan peligroso. Eso hizo que los demás administradores, caballeros y generales estuvieran de acuerdo en silencio. El príncipe heredero comenzó a sonreír en ese momento. La Tierra de la Muerte es algo que no es muy importante para el reino de Caro. De hecho, probablemente se convertirá en algo que quieran evitar por completo de ahora en adelante. Los directores ejecutivos asintieron con la cabeza. El reino de Caro siempre había evitado la Tierra de la Muerte. Sin embargo, este incidente haría que la gente se alejara aún más de él. Como no podrían después de escuchar que el humo de maná muerto comenzó a subir a intervalos aleatorios a lo largo del año. Lo evitarían porque no querían morir. El príncipe heredero tenía una imagen en su mente mientras pensaba en este hecho. Se convertirá en una tierra de la que quieren deshacerse, de una tierra que no les sirve. Tierra de la que quieren deshacerse. Un administrador del lado financiero levantó la cabeza y miró hacia Alberu. Su Alteza, ¿estás pensando en...? Se detuvo por un momento antes de continuar hablando con cautela. No pudo evitar susurrar a pesar de que la sala de reuniones estaba protegida con una barrera mágica insonorizada y nadie podía oír desde el exterior. Su Alteza está tratando de adquirir la Tierra de la Muerte. Ya habían trabajado con Alberu durante mucho tiempo. Podían predecir sus pensamientos. Fue en ese momento. Los elfos oscuros y el nigromante encontrarán que la Tierra de la Muerte es un gran lugar. La voz de Alberu se filtró en los oídos de los directores ejecutivos. Y los elfos oscuros y el nigromante son los ciudadanos del reino de Rohan y nuestros fuertes aliados. Son parte de la fuerza del reino de Rohan. Los directores ejecutivos también lo sabían después de la última guerra. ¿No debería nuestro reino de Rohan proporcionarles tierras para vivir? El silencio, en lugar de la afirmación, volvió a llenar la habitación. El príncipe heredero, Nim, realmente está pensando en dar otro paso adelante en todo momento. Confiaron mucho en Alberu porque siempre pensó en un futuro mejor para el reino mientras protegía a los ciudadanos. El capitán caballero empezó a hablar. Reuniré inmediatamente al equipo para enviarlo al territorio Dubori. Capitán, Nim. El administrador a cargo de la diplomacia comenzó a hablar. Por favor, no inicie la investigación de inmediato, primero quédese en el territorio Dubori y dígales que el reino de Rohan hará lo que el reino de Caro desconfía de hacer. Les haremos sentir en deuda con nosotros. Enviaremos a algunas personas de nuestro lado para hacer eso. Eso debería ser mejor, ¿verdad, Alteza? Alberu sonrió en lugar de responder y los otros administradores comenzaron a intervenir también.
De todos modos, estas cosas relacionadas con el ex comandante Kale se han vuelto mucho más grandes de lo que habíamos discutido originalmente con el reino Caro. Al final, el joven maestro Kale tuvo que trabajar duro y sufrir. Así es, el joven maestro Kale también debería recibir una recompensa, pero debemos picotearles para que el reino de Rohan también reciba una recompensa. Tenemos que hacer todo lo que podamos. El administrador de la capital añadió sigilosamente. Y luego lo controlaremos lentamente para hacer nuestra la tierra de la muerte. Los otros administradores parpadearon como si todos supieran que ese era el plan sin necesidad de que se lo dijeran. Alberu Crossman, una de las cosas que mejor hicieron sus subordinados de confianza fue controlar la opinión pública. Los administradores no se sintieron mal por quitarles esta tierra porque los ciudadanos del reino Caro odiaban el desierto y nadie vivía allí. Además, el reino de Caro podría agradecer que quisieran llevarse esta tierra inútil en lugar de pedir una recompensa diferente. El reino de Caro fue el primero en declarar la guerra. Como tal, necesitarán gastar mucho dinero. Probablemente preferirían entregar la tierra de la muerte que darnos dinero. El comandante asintió con la cabeza. Es mejor para nosotros que lo necesitamos tomarlo y ofrecerlo a los elfos oscuros y al nigromante. Luego, con cautela, le hizo una pregunta a Alberu. Su Alteza, entonces la investigación. Enviaremos algunos elfos oscuros pronto mientras los caballeros nos ganan tiempo. Debes estar planeando que usen la investigación como justificación para seguir allí. Así es. Lo más importante es que los ciudadanos del reino de Rohan pueden cruzar libremente esa tierra que no tiene ciudadanos del reino de Caro. El comandante mostró una respuesta exagerada antes de sonreír ante el hecho de que Alberu no estaba poniendo en peligro a ningún caballero. Si el reino de Caro no está dispuesto a darnos la tierra, al menos debemos pedir usar esa tierra durante un largo período de tiempo. No. Si no quieren darnos esa tierra, podemos pedirle al reino Caro que pague el precio por los elfos oscuros, nims que los protegen del humo de maná muerto. De esa manera podremos dejar que los elfos oscuros vivan en paz en esa tierra. Eso también suena bien. Los administradores intercambiaron ideas mientras elaboraban rápidamente un plan. Alberu, que miraba todo esto desde un paso de distancia, cerró los ojos por un momento. Apretó los puños debajo de la mesa. Tuvo un sueño. Soñaba con un mundo donde los elfos oscuros pudieran vivir libremente. Soñaba con encontrar tierras para vivir. Casualmente, hubo una oportunidad. Fue una oportunidad para que los ciudadanos del reino de Rohan pisen abiertamente la tierra de la muerte del reino de Caro. Por supuesto, los ciudadanos del reino de Rohan eran los elfos oscuros. Era mucho mejor en el reino de Rohan, pero los elfos oscuros todavía eran despreciados por la mayor parte del continente occidental. Para Alberu, que tuvo que vivir toda su vida ocultando el hecho de que la sangre de los elfos oscuros fluía a través de él, soñaba con un mundo en el que personas como él ya no necesitaran ocultar una parte de su identidad. La ciudad subterránea seguirá siendo un secreto para siempre. El reino de Caro podría provocarlos o codiciarlos si lo supieran. Alberu se sintió decepcionado porque no pudieron mostrar abiertamente la ciudad subterránea. A cambio, la tierra sobre la ciudad subterránea. El desierto. Se lo daré a los elfos oscuros y al nigromante. No deberían recibir recompensas por trabajar más duro que nadie por el reino de Rohan. Los ojos de Alberu, que estaban abiertos una vez más, brillaban. La posibilidad de que la ciudad subterránea siga siendo un secreto para el mundo será mayor una vez que la Tierra de la Muerte se convierta en el territorio del reino de Rohan. Por supuesto, ganar ese territorio será difícil. El reino de Caro en el oeste y el reino de Rohan en el este estaban bastante lejos el uno del otro. Sin embargo, valió la pena intentarlo. Sería genial si pudiera lograrse. Los elfos oscuros podrán caminar libremente sobre el suelo y la gente de la ciudad subterránea también puede ser aceptada como ciudadanos del reino ruano. Las personas que huyeron del territorio Dubori y continuaron sus vidas en la ciudad subterránea. Las personas que nunca pudieron abandonar la ciudad subterránea también pueden tener la oportunidad de vagar por el territorio del reino de Rohan.
Por supuesto, Alberu estaba pensando en acogerlos como ciudadanos en parte porque sentía lástima por ellos, pero también había otra razón. Fue algo que surgió cuando estaba charlando con Kale sobre cómo golpear a la estrella blanca por detrás en la tierra de la tribu ballena. Kale le había dicho algo a Alberu que había traído a Tasa. Su Alteza, el estilo educativo de la gente de la ciudad subterránea fue realmente bueno. ¿Es eso así? Cualquiera que quiera aprender puede aprender y cualquiera puede probar libremente para un puesto en el gobierno. También hay muchos expertos en temas específicos. Cada uno de ellos tiene talento en su campo. La oportunidad de aprender está abierta para todos. Alberu había examinado la ciudad natal de su madre un poco más a fondo después de eso. Le daba escalofríos cuanto más aprendía. Se sintió como si hubiera encontrado algo que estaba buscando. La imagen se dibujó en su cabeza. La ciudad libre que pronto se crearía para la alquimia y la magia. La ciudad subterránea con su propia forma de vida creada a partir de la convivencia de humanos y elfos oscuros. Alberu dibujó el futuro del reino de Ruan a través de estos dos lugares. Pronto aparecerían nuevas oportunidades conocidas como la Torre de la Alquimia y la Torre Mágica, y también había muchas cosas que aprender de la ciudad subterránea. Dedicaría su vida a moldear todas esas cosas juntas en una imagen maravillosa. La Estrella Blanca. El reino de Rohan estará ocupado incluso después de su guerra con ese bastardo. Cada día puede ser más difícil que luchar contra él. Él mismo podría estar sufriendo. Los problemas iban a venir con cambios. Sin embargo, necesitaba moverse por un reino de Rohan más desarrollado y brillante. Su Alteza. Volvió la cabeza hacia el administrador que lo estaba llamando. El administrador comenzó a hablar con cautela. Todos los administradores lo estaban mirando. Está bien no comenzar la investigación de inmediato. El joven maestro Kale y su grupo deberían estar bien, ¿verdad? Finalmente se dirigieron al elefante en la habitación. Sí. Está bien. El administrador no pudo decir nada a pesar de que fue interrumpido y miró hacia Alberu. Las comisuras de los labios de Alberu se torcieron. Se levantó de un salto en estado de shock después de escuchar la noticia. Se calmó rápidamente después de eso. Eruhaven, Nim se queda en el castillo. El diplomático no dijo que el mago de Kale se había ido. Eruhaven se habría ido o dado la vuelta al desierto si algo le hubiera sucedido a Kale. El hecho de que él no hizo eso. Fue en ese momento. Toc toc toc. Alguien llamó con urgencia a la puerta y Alberu tuvo que dejar de pensar. Su Alteza, Su Alteza. Escuchó una voz urgente desde el otro lado de la puerta y algunos administradores sorprendidos se levantaron e intentaron dirigirse hacia la puerta. Está bien, iré. Alberu hizo que se sentaran y se dirigió él mismo a la puerta. Clic. Abrió la puerta y vio una expresión de asombro y urgencia en el rostro del sirviente. Su Alteza, ahora mismo. Alberu interrumpió al criado y le dio una orden. Lidera el camino. Alberu comenzó a caminar tranquilamente. Comprobó su apariencia e hizo que el sirviente trajera también una canasta de galletas. Luego abrió la puerta de su dormitorio. Toc. La puerta se abrió de golpe y Alberu empezó a hablar con una majestuosa sonrisa en el rostro. La gente podría pensar que esta es tu casa y no mi habitación. Kale Enituse, que estaba acostado en el sofá, se sentó y se inclinó un poco. Lo siento, príncipe heredero. Esta es tu casa y no la nuestra. Tuve que establecer las coordenadas rápidamente, así que accidentalmente lo puse aquí en lugar del jardín real. La sonrisa de Alberu se hizo aún más brillante después de escuchar las palabras del gran y poderoso pero lindo dragón en su mente. Dejó la canasta de galletas sobre la mesa y miró tranquilamente hacia Kale. Se ve más relajado que la última vez, Su Alteza. Por supuesto, mi querido Dongsaeng, Tuyung no es alguien que se sorprenda fácilmente. Alberu, que estaba respondiendo gentilmente a Kale, pudo escuchar la respuesta de Kale. Eso, parece que la estrella blanca pronto invadirá el reino de Rohan. Maldición. Alberu instantáneamente comenzó a fruncir el ceño. Me estás volviendo loco.
Kale, que escuchó el murmullo de Alberu, sonrió con torpeza. Capítulo 475. No te dije que fue un error. 2. Alberu se sentó inmediatamente frente a Kale y comenzó a hablar. ¿No dijiste que casi no había posibilidad de que la estrella blanca llegara al reino de Rohan? Por supuesto, Alberu se había preparado para lo peor y estaba planeando medidas defensivas adicionales en caso de que apareciera la estrella blanca. Sin embargo, la pregunta que quería hacer en este momento no era si vendría o no la estrella blanca. Kale Enituse, ¿qué diablos pasó ahí? La gran explosión en el desierto. Y el grupo de Kale que se veía sucio pero se veía bien mientras estaba sentado en su habitación. Y finalmente, la estrella blanca desaparecido. Tenía curiosidad sobre la historia detrás de todo esto. ¿Lo ves? Kale debatió cómo explicar esto. Sin embargo, Kale se rascó la cabeza y comenzó a hablar, ya que esto era algo que necesitaba explicarle a Alberu. En primer lugar, lo explicaré exactamente como es, Alteza. Alberu asintió con la cabeza mientras miraba el comportamiento un poco incómodo pero severo de Kale. Luego miró a los demás a su alrededor. Su tía Tasa y los elfos oscuros deben haber ido a alguna parte ya que no estaban allí. Según lo tranquilo que estaba Kale, deben estar en otro lugar y no estar heridos. Choyan está bien, la persona llamada Beacrox está bien, los niños y el nigromante también parecen estar bien. Todos parecían estar bien. Pero ¿por qué todos tienen tales expresiones en sus caras? Todos alrededor de Kale tenían expresiones extrañas. Era una expresión difícil de explicar que no mostraba ni el dolor de la derrota ni la alegría de la victoria. Solo el gatito rojo estaba comiendo una galleta mientras meneaba la cola. Oye, príncipe heredero, esto está delicioso. No podía verlo, pero el gran, poderoso y lindo dragón también parecía estar bien. Alberu sintió una extraña vibración en la habitación y miró hacia Kale. Su Alteza. Sí. Alberu se puso nervioso después de ver la expresión sombría en el rostro de Kale. Habla libremente. Mi plan original era similar al plan que te mencioné antes. Íbamos a hacer que la estrella blanca confundiera la ciudad subterránea falsa que los elfos oscuros crearon para ser el lugar donde se encontraba el poder antiguo del atributo tierra. Kale estaba planeando arrastrar la estrella blanca a la ciudad subterránea falsa y representar una escena en la que tomó el poder del atributo de la tierra frente a los ojos de la estrella blanca. Kale ya había tomado el poder antiguo del atributo de la tierra del reino de Rohan, pero iba a representar esto para que la estrella blanca no tuviera ninguna razón para invadir la región noroeste del reino de Rohan para encontrarlo. Por supuesto, eso no era lo único que habían planeado. Al mismo tiempo, estábamos planeando dañar a la estrella blanca y una parte de sus fuerzas, incluso si tuviéramos que destruir esa área subterránea. Alberu ya lo sabía también. Y le preguntó a Kale y pronto recibió una respuesta. Fallé. Alberu se quedó en silencio por unos segundos después de ver la mirada triste en el rostro de Kale antes de responder rápidamente. Está bien, no siempre se puede tener éxito. Alberu frunció el ceño un poco después de ver que Kale no decía nada en respuesta. Kale se rozó la cara con ambas manos. Alberu nunca había visto a Kale así antes. No le gustaba ver al bastardo usualmente pomposo y tranquilo actuando así. Todo lo que has hecho hasta ahora ya ha sido increíble. Y está bien mientras todos ustedes regresen con vida. ¿Recuerdas lo que dije, verdad? Te dije que volvieras al reino de Rohan si no parece que todo saldrá bien. Lo recuerdo. Kale respondió que recordaba con una mirada seria en su rostro antes de volver a cerrar la boca. Eso hizo que Alberu recordara que este punk acababa de convertirse en adulto. Un punk que siempre ha tenido éxito probablemente se siente frustrado y enojado después de fracasar así. Finalmente se dio cuenta de que la extraña vibración en la habitación se debía a que los demás desconfiaban de las emociones actuales de Kale. Alberu entonces recordó algo y empezó a hablar. Pero por los informes que recibí, escuché que se encontraron cadáveres en el desierto. Son del lado de la estrella blanca. De verdad, no parece que hayas fallado por completo.
Alberu exageró un poco más tratando de consolar al serio Kale. Si algunas personas del lado de la Estrella Blanca murieron, no significa eso que dañaste las fuerzas de la Estrella Blanca como pretendías. Eso es suficiente. Ese no es el problema. Alberu dejó de consolar a Kale después de verlo negar con la cabeza con severidad. Hay un problema diferente. Su Alteza. Sí, habla libremente sin preocuparte por las formalidades. Llámame Jung también, continuó tratándolo gentilmente. Sin embargo, Kale rápidamente comenzó a decir lo que necesitaba decir como si no hubiera escuchado ese tono gentil en absoluto. Alberu no tuvo más remedio que darse cuenta de que la extraña vibración en la habitación no se debía a lo que había pensado antes. Yo, no pude engañar a la Estrella Blanca en absoluto. ¿Qué quieres decir? No mencioné que había algo que había planeado originalmente. Sí. Kale no podía entender lo que acababa de pasar con la Estrella Blanca sin importar cuántas veces lo pensara. Pero ya ves, la Estrella Blanca se dio cuenta casi de inmediato de que la ciudad subterránea era falsa. La expresión de Alberu se puso rígida. Comillas. Eso significa que todo tu plan se volvió inútil. Sí, señor, es por eso que la Estrella Blanca vendrá a la región noroeste del reino de Rohan, ya que sabe que la Tierra de la Muerte no tiene el poder que estaba buscando. Alberu finalmente comprendió la situación. Por eso dijiste que la Estrella Blanca pronto invadiría el reino de Rohan. Sí, señor, así es, pero ves. Sí. Tiene más que decir. Alberu quería planificar rápidamente más cosas para prepararse para la invasión de la Estrella Blanca, pero primero necesitaba escuchar lo que Kale tenía que decir. Esperó las siguientes palabras de Kale con una mentalidad seria. Kale pronto continuó hablando. Me las arreglé para engañarlo. ¿Qué quieres decir? Alberu estaba tan confundido que podría haber tenido signos de interrogación escritos en todo su rostro. No, Su Alteza. Para ser más precisos, no lo engañé. Kale todavía no podía creerlo. Ese bastardo de la Estrella Blanca se engañó a sí mismo. Yo no hice nada. ¿De qué estás hablando? Alberu lentamente comenzó a fruncir el ceño ante esta situación difícil de entender. Entonces, básicamente, Kale, estás diciendo que no tenías intención de engañarlo y no hiciste nada para engañarlo, pero la Estrella Blanca de alguna manera se engañó a sí mismo. Así es, eso es absolutamente correcto, Alteza. Realmente eres la estrella sabia del reino de Rohan. Deja de decir tonterías. Alberu estaba empezando a enfadarse lentamente. ¿Qué es? ¿Cómo se engañó a sí mismo la Estrella Blanca? Sintió que la atmósfera en la habitación se volvió extraña nuevamente cuando preguntó eso. Kale, Choi-An, Beacrox, On e incluso el brillante Hong parecían dudosos. Hey príncipe heredero, creo que la Estrella Blanca se ha vuelto loco. Incluso el lindo dragón estaba diciendo esas cosas. Pero príncipe heredero, ¿por qué las comisuras de tus labios se contraen cada vez que hablo contigo? Alberu rápidamente arregló su expresión después de que el lindo pero también grande y poderoso dragón hizo esa pregunta. Sin embargo, esa expresión se desmoronó rápidamente. Su Alteza, la Estrella Blanca. Él piensa que soy un transmigrador que ha poseído múltiples cuerpos durante cientos de años para perseguirlo. Él cree que solo estoy apareciendo frente a él ahora para detenerlo después de prepararme durante cientos de años. Las largas pestañas de Alberu revolotearon 2 veces. Luego abrió la boca para hablar. ¿Qué tontería es esa? No podía entender lo que Kale acababa de decir. Luego repitió lentamente las cosas que había escuchado. Entonces, la Estrella Blanca cree que eres alguien que ha poseído cuerpo tras cuerpo durante cientos de años, cree que estás tratando de matarlo o algo así. Sí, señor. Tocó la batería y aplaudió por su cuenta antes de llegar a esa conclusión. Alberu jadeó. ¿Qué clase de idiota estúpido? Detuvo las palabras que estaba a punto de decir inconscientemente sobre la Estrella Blanca y cerró la boca. Alberu finalmente se dio cuenta de la razón de las expresiones dudosas en los rostros de Choi-An, Beacrox, On y Hong.
La expresión de Alberu se volvió como la de ellos también. Miró a Kale de arriba a abajo antes de empezar a hablar de nuevo. Todavía sonaba lleno de incredulidad. Comillas. Tú, eso, no parece, has transmigrado a través de diferentes cuerpos durante cientos de años. Usted, ¿de verdad la estrella blanca tuvo pensamientos tan estúpidos después de mirarte? Eso era lo que decía la expresión de Alberu. Kale extrañamente se sintió mal al mirar esa expresión. ¿Qué pasa conmigo? No podía entender cómo la estrella blanca podía cometer tal error, pero ver este tipo de reacción también lo molestó. Sin embargo, necesitaba aceptar las cosas que necesitaba aceptar. Necesitaba saber cómo evaluarse a sí mismo con calma para no tener pensamientos tan equivocados como la estrella blanca. Kale comenzó a hablar con frialdad. «¿Verdad, señor? Simplemente salgo como un holgazán que no tiene nada que hacer. Eso tampoco es». Alberu reprimió la réplica que estaba a punto de soltar. Cualquiera podía decir que él no era un holgazán sin nada que hacer, y se compadecía de este bastardo ocupado que hablaba de ser un holgazán cada vez que tenía un momento libre. Definitivamente lo dejaré ser un holgazán en el futuro. Sintió que necesitaba mostrarle a Kale una muestra de la vida de holgazán porque sentía lástima por él. Alberu confirmó sus pensamientos sobre los sueños de su lastimoso hermano jurado y comenzó a hablar. Comillas. ¿No lo eres, verdad? Preguntó por si acaso. Honestamente hablando, tiene sentido por qué la estrella blanca cometería tal error. Kale había logrado demasiados logros importantes para que fueran coincidencias. Sin embargo, Alberu conocía un lado de Kale que la estrella blanca no conocía. Si es alguien que ha poseído diferentes cuerpos para detener a la estrella blanca, mantendría a su lado a las personas que quiere. La cantidad de personas alrededor de Kale estaba creciendo lentamente. Kale Enituse era alguien que no dudaría en arriesgar su vida para protegerlos. Kale era demasiado afectuoso y se esforzaba demasiado en hacer esta vida lo más pacífica posible para alguien que ha poseído diferentes cuerpos durante cientos de años con el objetivo singular de derrotar a la estrella blanca. Fue alguien que reunió la mayor cantidad de dinero posible para su futuro objetivo de ser un holgazán. ¿Y a quién le importa si es un transmigrador? Honestamente hablando, Alberu Crossman apreciaba al Kale Enituse actual y no al Kale Enituse de hace 2 años que era famoso por ser basura. Si la parte de posesión del cuerpo fuera cierta, sería muy triste para la casa del duque Enituse, pero no para Alberu. Puede parecer frío, pero esos eran los pensamientos honestos de Alberu. Alberu esperó en silencio la respuesta de Kale. Su Alteza. Sí. Kale comenzó a hablar con Alberu, quien le había preguntado, «¿No lo eres, verdad?» Comillas. Quizás no estás creyendo el extraño malentendido de la estrella blanca, ¿verdad? Su Alteza está creyendo esa increíble tontería. Eso era lo que decía la mirada de Kale y Alberu comenzó a fruncir el ceño ante esa mirada irrespetuosa y descarada. No, de ningún modo. Correcto. Kale comenzó a sonreír. Sin embargo, realmente quería mirar con calma a su alrededor. No hay ninguna razón para que todo el mundo sepa la verdad. Lo único que la estrella blanca había hecho bien fue la parte del transmigrador, pero Kale no tenía planes de compartir esa información con nadie más que Rao ni Choyan. La verdad no es necesariamente la mejor respuesta. Kale miró hacia el mestizo dragón que estaba sentado en un rincón. Sin embargo, pronto tuvo que volver la mirada. Entonces, ¿qué planeas hacer desde aquí? Alberu observó a Kale sacar varios dispositivos de comunicación por vídeo en lugar de responder a su pregunta. Estos son los dispositivos de comunicación por vídeo que Eruhaven ni me envió hace un momento. Eruhaven dijo que se quedaría en el territorio Dubori por si acaso, ya que entregó los dispositivos de grabación y comunicación de vídeo a través de la magia a Kale. Según el contenido de los dispositivos, parece que la estrella blanca ha regresado al continente oriental por el momento. Me siento aliviado. No se dirige al reino de Rohan de inmediato. Sí señor, pero tú ves. Hay otro pero.
Kale confirmó que la puerta del dormitorio estaba cerrada y le pidió a Raon que encendiera uno de los dispositivos de grabación cuando Alberu comenzó a fruncir el ceño. Por favor, echa un vistazo. Una pantalla apareció sobre el dispositivo de grabación con un ruido silencioso y la conversación de la estrella blanca con Sayeru apareció frente a Alberu. Parece que necesito visitar la puerta al mundo demonio. Alguien del otro lado se ha preparado. Además, puede que yo no sea el único que haya recibido un poder de otro mundo. La conversación de la estrella blanca y Sayeru continuó a través de los fuertes ruidos de la ciudad subterránea que se derrumbaba, endureciendo el rostro de Alberu cuanto más escuchaba. Es más urgente investigar Kale Nituse que absorber esta pequeña cantidad de humo de maná muerto. Alberu miró hacia Kale con una expresión rígida una vez que la estrella blanca terminó de hablar y la pantalla se quedó en silencio. Kale Nituse, ¿por qué están trayendo la puerta al mundo demonio y cuál es el otro lado del que están hablando? Kale comenzó a sonreír. Sabía que el inteligente Alberu descubriría las partes importantes de inmediato. Su Alteza, necesito información sobre la puerta al mundo demonio. Especialmente documentos antiguos. Y algunos elfos oscuros se dirigen hacia el norte ahora mismo. Norte. Sí, señor. El sabio vivo más viejo está allí. El sabio que ha vivido más tiempo. Ese era el árbol del mundo. Kale había necesitado ir a reunirse con el árbol del mundo de todos modos. Le había pedido a Tasa que fuera a la aldea de los elfos con el árbol del mundo y entregara su mensaje al árbol del mundo antes de que pudiera ir allí. Aunque los elfos oscuros y los elfos no se llevaban bien, deberían tratar bien a los elfos oscuros porque Kale los había enviado. Alberu se aseguró de recordar las palabras de Kale mientras tragaba saliva. El otro lado. El otro lado que la estrella blanca había mencionado mientras subía la puerta al mundo demonio. Esas palabras le hicieron pensar en algo que no quería imaginar. No hay manera, ¿verdad? Escuchó la voz de Kale en ese momento. Su Alteza. ¿Qué es? La familia real Crossman tiene registros antiguos. O eso o los registros de la familia real Crossman original. Comillas. ¿Por qué estás buscando eso? Su Alteza. Solo había 3 lugares en el reino de Rohan donde había una roca en su símbolo. La casa Enituse y la casa Stan eran las únicas dentro de las familias nobles. Y el último lugar era el reino mismo. Mármol y granito. El sol radiante que se eleva entre 2 acantilados. La cresta que todavía ondea en la bandera que se encuentra en el punto más alto del reino. Ese era el símbolo de la familia real Crossman y el símbolo del reino de Rohan. Se sabía que la familia real Crossman tenía la bendición del dios Sol. Eso también sería solo una leyenda. Kale miró hacia Alberu y continuó hablando con indiferencia. Creo que lo necesitaré. Alberu dio unos golpecitos en el reposabrazos durante un rato. Tap. Su dedo índice finalmente se detuvo y comenzó a hablar. Prepararé todos los archivos que creo que pueda necesitar. Muchas gracias. Kale se levantó después de escuchar esa respuesta. No sé dónde está la estrella blanca en este momento, pero dijo que necesitaba preguntarle algo al otro lado, por lo que no debería venir al reino de Rohan de inmediato. Bueno. Alberu también se levantó de su asiento. Kale lo miró y continuó con su informe. El rey mercenario que ha regresado al continente oriental enviará a algunas personas al área alrededor de la segunda base secreta de la estrella blanca. Harán todo lo posible para observar los movimientos de la estrella blanca o cualquier cambio en la base secreta, así que les haré saber si algo cambia. Bueno. Y por favor, avíseme de inmediato si la estrella blanca invade el reino de Rohan. Volveré inmediatamente. Alberu observó en silencio a Kale, quien dijo eso antes de abrir la boca. Lo tengo. Parece que tienes muchos lugares a los que ir. Kale comenzó a sonreír. Sí, señor. Hay muchos lugares. Bueno, ponerse en marcha. Prepararé los documentos rápidamente, así que vuelva pronto. Sí, señor. El grupo que terminó sus preparativos se reunió alrededor de Kale. Raon se le acercó y le preguntó. Humano, ¿a dónde vamos?
Vas a ir a donde está la tía Tasa. Vas a conocer al sabio. Alberu preguntó también y Kale negó con la cabeza. Kale hizo contacto visual con el mestizo dragón. Hay otro sabio además del sabio en el norte. La persona que había experimentado el final de los tiempos antiguos y el comienzo de la era posterior. Señor dragón Serit. Voy a reunirme con esa persona. El mestizo dragón miró a Kale con las pupilas temblorosas. Kale con indiferencia continuó hablando. Raon, vayamos a tu castillo negro. Oh, te refieres a nuestra casa. El castillo negro ubicado en el bosque de la oscuridad. Bueno, vámonos ahora mismo. Kale cerró los ojos mientras miraba al mestizo dragón que podría morir en cualquier momento. Una luz brillante pronto brilló, y su cuerpo se dirigió al bosque de la oscuridad. Me alegro que estén bien. Abrió los ojos para ver a Lord Serit sonriéndoles brillantemente desde el interior del salón del castillo negro. Capítulo 476. No te dije que fue un error. 3. El Castillo de la Luz, una de las 3 áreas restringidas del continente oriental. El Castillo Blanco en el Desierto Blanco. El castillo que Lord Serit había dejado para sus hijos ahora estaba cubierto por el maná negro de Raon y estacionado en el bosque de la oscuridad. Antes de que Kale pudiera saludar a Lord Serit que les estaba dando la bienvenida. Pou. Uf. Vio al dragón negro que se estrelló contra su hombro y salió volando como una flecha. Humano, lo siento. El dragón negro que se disculpó brevemente y se fue volando. Raon. Se detuvo instantáneamente cuando Serit sonrió suavemente y lo llamó por su nombre. 1 metro. Raon, que se detuvo exactamente a 1 metro de ella, miró al techo del pasillo ya que no podía mirarla. Volví. Gritó mientras aún miraba al techo y lentamente voló hacia atrás y aterrizó en la espalda de Kale. Miao. Estamos de vuelta. En cambio, On y Hong se acercaron al lado de Serit. On miró hacia atrás y sonrió hacia Raon, quien los estaba mirando desde la espalda de Kale y le indicó que viniera aquí con su pata. Yem, voy porque ella me llamó. Raon comenzó a moverse lentamente después de ver el gesto de On y se apretó entre On y Hong. Lord Serit los miraba con una expresión indescriptiblemente cálida. Kale se apartó de esa conmovedora vista y miró hacia el mestizo dragón. No pudo evitar suspirar. El dragón mestizo que había estado mirando a Raon ahora miraba a Lord Serit. Parecía estar fuera de sí. El mestizo dragón y Kale hicieron contacto visual en ese momento. El mestizo dragón rápidamente desvió la mirada. Luego comenzó a observar el interior del castillo negro con las pupilas temblorosas. Me estás volviendo loco. Kale, Nim, ¿qué pasa? Kale negó con la cabeza ante la pregunta de Choi-an. Tenía mucho que decir pero no podía decirlo en voz alta. En cambio, se acercó a Lord Serit. Serit, Nim, ¿dónde está Locke? El chico lobo azul Locke. Actualmente estaba aprendiendo artes del escudo y muchas otras cosas de Lord Serit. Lord Serit tenía una leve sonrisa en su rostro. La sonrisa en su rostro pecoso la hacía parecer traviesa. Su voz suave fluyó por debajo de la sonrisa. Está entrenando. Entrenando. Las artes del escudo. Lord Serit debatió por un momento antes de responder alegremente como si encontrara la palabra correcta para eso. Actualmente está haciendo un régimen de entrenamiento del infierno. ¿Qué? Kale casi inconscientemente dio un paso atrás. Serit notó el leve ceño fruncido en el rostro de Kale y rápidamente comenzó a hablar como si supiera lo que estaba sintiendo. No es realmente del infierno. Es un entrenamiento muy difícil, así que lo llamé así. Su dicho entrenamiento difícil lo hizo sonar como un entrenamiento extremadamente difícil y estricto. Locke y los niños parecían emocionados de hacerlo. Parecían felices. Dijeron que se sentían más fuertes cada día. El otro día, los niños se reían mientras miraban la puesta de sol. Me enorgulleció mucho. Kale no podía tomar las palabras de Lord Serit de la misma manera. Sonaba más como Locke y los niños lobos se rieron abatidos mientras miraban la puesta de sol después de un agotador día de entrenamiento. Parece que tendré que preguntarle a Locke al respecto.
Por supuesto, sabía que Serit no le daría a Locke ni a los niños una formación que no pudieran manejar. Esta dragón apreciaba a los niños pequeños basándose en cómo trataba a On y Hong. Me alegro de que todos ustedes volvieran juntos, pero puedo preguntar qué los trae de regreso. Lord Serit miró a Kale y a los demás mientras preguntaba. Luego notó que la mirada de Kale se dirigía hacia alguien. Serit vio a la persona que Kale estaba mirando dar un paso hacia adelante. La cara de esta persona no era visible ya que tenían la capucha de su túnica bajada lo más posible. Serit, que estaba mirando al hombre que tenía el rostro cubierto, sintió una sensación extraña en ese momento. Luego inconscientemente se volvió para mirar a Kale. Kale ocultó su suspiro cuando comenzó a hablar. Serit, Nim, ¿puedo charlar contigo un momento? Luego hizo un gesto hacia Raon. Raon, tú. Kale se detuvo cuando estaba a punto de decir ven. Estaba bien que él también lo escuchara. Él era tan joven. La mente de Kale se estaba complicando y estaba a punto de evitar llamar a Raon. Les diré juntos. Fue en ese momento. El mestizo dragón dio otro paso adelante y comenzó a hablar con Kale. Quiero contárselo a los dos juntos. Luego se mordió los labios después de ver la mirada de Kale que parecía preguntar, ¿y si le duele a Raon? Yo, asumiré toda la responsabilidad. Kale dejó escapar un suspiro. No sé si hay algo de lo que puedas asumir la responsabilidad. El mestizo dragón se estremeció ante su fría respuesta, pero Kale terminó de señalar a Raon. Kale no pudo decir que no cuando la parte responsable quiso decírselo. Humano. ¿De qué estamos hablando? Solo estaba debatiendo cómo lastimar menos a Raon en el proceso. La mente de Kale se volvió complicada de nuevo. Esto fue más complicado que la cuestión de la estrella blanca o el mundo demonio. El resto del grupo miró hacia Kale, quien les dio órdenes. On, Hong y Choyan vayan a buscar a Locke. Choyan, trae a Locke. Trae a Maes y a los otros niños también. Deberíamos verlos al menos una vez mientras estemos aquí. Ve a Crocs, prepara la cena. Pase por la Villa Harris y llame al castillo del señor para hacerles saber que estoy aquí. Kale, Nim, ustedes cuatro tienen una conversación por separado. Kale asintió con la cabeza ante la pregunta de Choyan y caminó hacia la sala de recepción del castillo con los dos dragones y el dragón mestizo. Asterisco. Humano. ¿Por qué estamos charlando los cuatro? Los cuatro individuos estaban sentados en la sala de recepción. Kale le dio una palmada a Raon que estaba sentado a su lado y comenzó a hablar. Raon, elimina el tinte mágico del mestizo dragón. Dragón mestizo, quítate la capucha. Los ojos de Lord Serit se agrandaron. Dragón mestizo. Se preguntó si ese extraño sentimiento que había tenido antes se debía a que era un mestizo dragón que era raro de ver en el mundo. Lo tengo, humano. Oye, mestizo dragón, estoy quitando la magia del tinte. El maná negro de Raon tocó al mestizo dragón. El cabello del mestizo dragón cambió de rojo a su negro original cuando se quitó la capucha. Lord Serit instantáneamente comenzó a fruncir el ceño. No es un mestizo dragón. No era alguien que nació entre un dragón y otra forma de vida. El hombre casi muerto de tez pálida miraba a Lord Serit. Serit encontró que las pupilas temblorosas de este hombre eran extrañas. ¿Por qué me mira así? ¿Y cuál es este extraño sentimiento que tengo? Lord Serit era ahora una ilusión sin un cuerpo físico, pero sentía como si se le pusiera la piel de gallina en el dorso de la mano. ¿Cuál podría ser la razón? Luego se volvió hacia Kale, quien trajo a este hombre. Kale recibió su mirada y comenzó a hablar con el mestizo dragón. Escucharé en silencio a partir de ahora para que tú hables primero. Diles todo con tu propia boca. Kale pudo ver las manos temblorosas del mestizo dragón. Maldición. Lo haré si no crees que puedes hacerlo. No. El dragón mestizo negó con la cabeza. Luego respiró hondo. El dolor insoportable continuó apuñalándolo como si todo su cuerpo fuera hecho jirones, pero el aliento que tomó se sentía como un veneno aún más fuerte en este momento. Miró hacia Raon y Lord Serit.
Uno era negro mientras que el otro era blanco. Eran polos opuestos. Sin embargo, los dos se miraban y sonreían inconscientemente. Dijo que ella era el señor. Kale había llamado señor a la mujer que tenía delante. Ella debe ser el señor de los dragones. El mestizo dragón sintió una emoción indescriptible que hizo que su cuerpo comenzara a temblar. Era una quimera creada a partir del corazón de niño muerto de ese señor dragón. El miedo y la culpa llenaron su corazón. Sin embargo, también hubo una sensación de anticipación y anhelo. El mestizo dragón casi se burló de sus propias emociones. Nostalgia. No tenía las emociones ni los recuerdos del dragón en su corazón. Por eso el anhelo no tenía ningún sentido. Todavía tenía los recuerdos de sus padres que lo vendieron. Sin embargo, era de hecho anhelo. Familia. Tenía un anhelo por una familia que nunca tuvo la oportunidad de tener. Y ese anhelo se convirtió en anticipación. El dragón mestizo se burló de sí mismo por tener esos pensamientos. Tendré suerte si no me mata. Tendría suerte si Lord Serit y Raon no lo mataran después de escuchar toda la historia. Vació su mente. Las emociones eran inútiles para alguien como el que estaba esperando el día de su muerte. Yo. Evitó la mirada del señor mientras hablaba con ella. ¿Por qué? ¿Por qué le temblaba tanto la voz? ¿Por qué era así a pesar de que había vaciado su mente? El mestizo dragón no tuvo respuesta cuando comenzó a hablar. Señora, yo solía ser humano. Kale cerró los ojos y se reclinó en el sofá. No debería intervenir de aquí en adelante. Debatió si debería irse también, pero decidió quedarse aquí por si acaso pasaba algo malo. Comillas. Mis padres me vendieron a la Estrella Blanca. La historia que Kale había escuchado fluyó de la boca del mestizo dragón nuevamente. Esta es la primera vez que lo escucho ser respetuoso con alguien. Kale palmeó la espalda de Raon sin detenerse después de darse cuenta de que esta era la primera vez que escuchaba al mestizo dragón ser respetuoso con alguien. La voz temblorosa del mestizo dragón continuó llegando a su oído. Ser vendido a la Estrella Blanca, seguirlo y ser encerrado en una cueva. Luego, la historia de cómo se convirtió en quimera. Y luego lo que lo convirtió en una quimera. La Estrella Blanca me dijo algo el día que me convertí en una quimera completa. Kale comenzó a palmear la espalda de Raon con más cuidado sin detenerse. Empujé el corazón de un dragón rojo en tu corazón. Fue por un breve momento, pero Kale, que tenía los ojos cerrados, sintió que alguien jadeaba. La temblorosa voz del mestizo dragón seguía hablando. Tu corazón tiene la sangre del último señor dragón. Así que definitivamente te convertirás en un gran dragón. Conviértete en un dragón y sucédeme. Creo que podrás hacer ambas cosas. Kale abrió los ojos en ese momento. ¡Boom! La sala de recepción comenzó a rugir. Luego abrazó rápidamente a Raon, quien estaba empujando su rostro contra su pecho y miró hacia adelante. No era solo la sala de recepción, sino todo el castillo negro lo que retumbaba. Estaba temblando. ¿Qué es eso? Kale pudo ver a Lord Serit que sostenía el cuello del mestizo dragón. Ella seguía siendo una ilusión. Sin embargo, Lord Serit, que tenía intactos sus recuerdos y su conciencia, tenía los ojos inyectados en sangre. Le temblaban las manos cuando agarró el cuello del mestizo dragón. El huevo rojo. Esas palabras se clavaron en su corazón. No pudo pensar en nada desde ese momento. No, el corazón de mi niño, mi niño. No podía hablar correctamente mientras miraba hacia el mestizo dragón. Sus pupilas temblaban frenéticamente. Humano. Sí. Kale continuó acariciando la espalda de Raon mientras lo abrazaba. Raon tenía ambos ojos cerrados con fuerza. Su cuerpo también estaba temblando ligeramente. Era diferente a cuando se estaba vengando de Benyon Stan. Kale abrazó con fuerza al niño de 6 años. Deberíamos irnos si no quieres escuchar. Los ojos cerrados de Raon se abrieron. Parecía dispuesto a llorar. Haz lo que quieras hacer. Me aseguraré de que puedas hacer lo que quieras hacer. El susurro de Kale pasó por los oídos de Raon y llegó a su corazón. El tono de Kale era un poco frío como de costumbre, pero era suave.
Raon cerró los ojos una vez más antes de abrirlos y responder. Escucharé, sin embargo, humano, debes estar a mi lado. Raon volvió la cabeza. Lord Serit estaba mirando hacia Raon mientras aún sostenía el cuello del mestizo dragón. Raon vaciló después de ver su mirada antes de comenzar a hablar. Mamá también tiene que estar conmigo. La expresión de Lord Serit se derrumbó cuando escuchó eso. Contuvo sus lágrimas que parecían a punto de fluir al igual que su ira. Luego soltó su agarre. Ella liberó al dragón mestizo. Cof, cof. El dragón mestizo tosió y contuvo el aliento. El castillo negro retumbante se calmó de nuevo siguiendo el estado mental de Lord Serit. Sin embargo, no era que su mente se hubiera calmado. Sus manos que estaban apretando sus mangas todavía estaban temblando y una voz un poco más baja se dirigió hacia el dragón mestizo. Continúe, cuéntamelo todo. El dragón mestizo se sentó derecho y abrió la boca de nuevo. Cof, uf, cof. Sin embargo, no podía hablar debido a su tos. Su cuello que Lord Serit había agarrado no le dolía en absoluto. No estaba tosiendo por eso. Estaba sorprendido de que la fuerza de esas manos temblorosas hubiera sido tan débil. Por eso pudo sentir el impacto que había recibido el señor. El mestizo dragón había podido controlar la condición de su cuerpo que se había vuelto extremadamente débil, pero había perdido ese control en el momento en que Lord Serit lo agarró por el cuello. Vio los ojos llorosos que estaban llenos de ira. Sin embargo, ella no lloró al final. Era imposible concentrarse en controlar el desorden en su cuerpo en el momento en que vio esos ojos. Había escuchado la historia de cómo había muerto su hijo, así como el hecho de que alguien le había extraído el corazón después de la muerte y lo había usado como ingrediente para una quimera. El mestizo dragón entendió por qué Serit lo había agarrado por el cuello. Pero por alguna razón, solo quería llorar. Era una mala persona, pero quería llorar. Sin embargo, también contuvo las lágrimas. No estaba calificado para llorar. Apenas logró contener la tos y volvió a abrir la boca. Lord Serit, cuyas emociones la habían sacudido tanto que había perdido su racionalidad por un momento, se había calmado y estaba mirando al mestizo dragón con una mirada complicada. El hombre frente a ella era alguien que había hecho suyo el corazón de su hijo, pero este niño tampoco terminó así porque quisiera. El mestizo dragón había sido vendido por sus padres y pasó su infancia encerrado en una cueva que se convirtió en una quimera. Muchas emociones diferentes subieron y bajaron en la mente de Serit. Era difícil pensar de forma racional. El mestizo dragón continuó su historia mientras ella lo hacía. Después de convertirme en una quimera así, crecí comiendo algunos corazones de dragón más. Pasé por la primera fase de crecimiento, y luego la historia sobre cómo pasó por la segunda fase de crecimiento pero no pudo completar la tercera fase de crecimiento. Luego, las historias sobre todas las malas acciones que había cometido durante ese tiempo. Y luego las cosas que sucedieron con Kale. Le dije a Redika que tirara el huevo negro en una cueva en el continente occidental. Incluso habló sobre cómo le dijo a Redika que tirara el huevo negro y luego envió el dispositivo de control de temperatura y se aseguró de que Redika lo revisara con frecuencia. Lord Serit se burló con incredulidad. Su mirada se volvió aún más complicada cuando miró al mestizo dragón. Kale no podía entender todas sus emociones pero podía entender lo que estaba pensando en ese momento. El mestizo dragón seguía diciendo que tiró el huevo, pero en realidad había tratado de esconder y proteger el huevo. Pero según Kale Nituse, Redika había vendido ese huevo negro a Stan March. Kale miró hacia Raon. Los ojos azul oscuro miraban al mestizo dragón con una mirada inexplicable. Raon había sido atrapado en esa cueva oscura y torturado por Benyon Stan. Este dragón negro ahora estaba escuchando cómo había terminado así. Kale no podía entender lo que sentía Raon. Por eso abrazó a Raon con más fuerza. Era todo lo que podía hacer ahora mismo. Y actualmente, soy un humano y prácticamente no tengo la fuerza del dragón. Pronto. Como la larga historia estaba a punto de terminar.
El mestizo dragón vaciló sin poder terminar su frase. Oyó la voz fría de Lord Serit en ese momento. Morirás pronto. Los ojos del mestizo dragón miraron hacia Serit. Serit y el dragón mestizo. Los dos hicieron contacto visual. El dragón mestizo abrió la boca que se había ido abriendo y cerrando sin poder decir nada. Sí, señora, moriré pronto. El mestizo dragón entonces vio a Lord Serit comenzar a fruncir el ceño con una emoción que no podía describirse con palabras. Ella cerró los ojos. Estaba sentada con la espalda recta y parecía un árbol robusto que no temblaría. Sin embargo, podía sentir que este árbol lloraba silenciosamente sin derramar lágrimas. El dragón mestizo que la miró por un momento comenzó a hablar de nuevo. Su voz temblorosa rompió el silencio en la habitación. Yo, lo siento. El dragón mestizo inclinó la cabeza y el cuerpo tanto como pudo. Kale volvió a cerrar los ojos. Capítulo 477. No, te dije que fue un error. 4. Sin embargo, Kale volvió a abrir los ojos y miró hacia el mestizo dragón. El dragón mestizo que estaba sentado en el sofá con la cabeza y el cuerpo inclinados lo más posible, estaba temblando. Ese temblor fue visible a pesar de que su cuerpo estaba cubierto por una gran túnica. Fue en ese momento. ¿De qué estás arrepentido? Lord Serit abrió los ojos y le preguntó al mestizo dragón con voz fría. El dragón mestizo levantó su cuerpo tembloroso en posición vertical. Todavía no podía hacer contacto visual con Serit. Apenas logró hablar. Comillas. Tengo el corazón. ¿Por qué es tu culpa? El cuerpo del mestizo dragón se estremeció y sus ojos se dirigieron hacia Lord Serit. El rostro que se había llenado de picardía antes estaba observando al mestizo dragón con una mirada fría. El mestizo dragón podía sentir un fuego desarrollándose dentro de los ojos de Lord Serit. Sintió que también podía ver la pena que rugía como una gran ola. Eso. El mestizo dragón abrió la boca para hablar de nuevo, pero Lord Serit lo interrumpió. No es culpa suya que el corazón de mi hijo haya sido colocado dentro de su cuerpo. Tampoco es tu culpa que te hayas convertido en una quimera con el corazón de mi hijo. Quería destruir a la estrella blanca en pedazos y sintió ira y tristeza mientras miraba al dragón mestizo. Sin embargo, lo que no era cierto, no era cierto. No terminaste así porque lo querías. El mestizo dragón no sabía qué decir. Como mencionó el señor, no quería convertirse en una quimera. Si, de verdad, pudiera volver al pasado, querría evitar el momento en que se convirtió en una quimera. Fue terriblemente doloroso y extremadamente solitario. Lo único que consiguió por soportar ese dolor y la soledad fue convertirse en un monstruo que no encajaba en ningún lado. Recordó nuevamente la declaración de Lord Serit. Tampoco es tu culpa que te hayas convertido en una quimera con el corazón de mi hijo. El dragón mestizo abrió y cerró la boca un par de veces. Quería decir algo, pero no sabía cómo expresar las emociones que sentía por dentro. Oyó la voz fría de Lord Serit en ese momento. Sin embargo, tienes muchas cosas que lamentar. El mestizo dragón cerró la boca con fuerza. Ese fue el caso. Tenía muchas cosas que lamentar, tenía muchos pecados. Todas las cosas terribles que has hecho. Adicionalmente. Los ojos de Lord Serit se movieron hacia otra parte. La mirada del mestizo dragón también la siguió y pudo ver unos ojos azul oscuro que lo miraban. Raon Miru. El dragón negro estaba observando en silencio al dragón mestizo mientras estaba dentro de los brazos de Kale. El mestizo dragón sintió como si se estuviera asfixiando una vez que miró esos ojos. Había intentado matarlo. Había querido matar a este dragón negro. Quería matarlo porque Raon era un verdadero dragón en el que una quimera como él nunca podría convertirse. Porque era un dragón que estaba protegido y amado por quienes lo rodeaban. Por eso había intentado matarlo. Las yemas de los dedos del mestizo dragón comenzaron a temblar de nuevo. Recordó uno de los días en que lavaba platos en la posada del continente oriental. Los dos gatitos, On y Hong, y este niño se le habían acercado. Eres muy bueno lavando platos.
Hey dragón mestizo, ¿te gusta esta posada? Creo que le gusta. Puedo decir, ¿verdad, Nuna? Se supone que no debes preguntar cosas así. Se supone que debes fingir que no lo sabes. No podía creer a los niños que estaban charlando así a su lado. Habían olvidado lo que había hecho. Charlaban tanto a su alrededor que no pudo evitar tener esos pensamientos. Sabía que estaban actuando así porque conocían la condición de su cuerpo y sentían lástima por él. El mestizo dragón de repente lamentó ese momento. Debería haber charlado con ellos al menos un poco cuando intentaron hablar con él. Debería haber respondido de vez en cuando para pasar tiempo con ellos. Siguió lamentando el tiempo que había pasado. Sin embargo, no había forma de hacer retroceder el tiempo o absolver su pesar. El mestizo dragón bajó la cabeza hacia Raon que lo estaba mirando. Lo siento. Realmente lo siento. Hablando honestamente, lo siento no fue lo suficientemente fuerte como para expresar sus emociones. La culpa por haber intentado matar a alguien no era el final de sus emociones. ¿A quién intenté matar? El dragón mestizo abandonó todo deseo de vivir después de darse cuenta de lo que casi había hecho con sus propias manos. El huevo negro. Lo único que había pasado tiempo con él dentro de esa cueva oscura. Y lo que hizo que el mestizo dragón fuera en contra de las órdenes de la estrella blanca por primera vez y lo engañara. Traté de deshacerme de ese huevo negro. Sintió una emoción que no pudo expresar con culpa ni arrepentimiento después de darse cuenta de ese hecho. El huevo negro. ¿Qué significó eso para él? Una sensación de similitud de que ambos fueron desechados. Simpatía que llegó a vivir pero el huevo tuvo que ser destruido. Oh. Él era el único. Ese huevo negro sin eclosionar era lo único que había pasado tiempo con él durante sus 900 años de vida. No podía volver atrás en el tiempo para deshacer lo que había intentado hacer. El mestizo dragón entendió el peso de esas palabras. Ya terminé. El mestizo dragón había esperado a Lord Serit y Raon Miru, el día en que vería a estos dos dragones para contarles su historia. Por eso, él, que no tenía ganas de vivir, forzó un deseo en su interior para evitar que su cuerpo se derrumbara. Y ahora pudo deshacerse de esa última cosa que lo mantenía con vida. Fue en ese momento. Podía oír la voz de Raon. Oye, mestizo dragón. El dragón mestizo levantó la cabeza para mirar a Raon. 6 años de edad. El punk que tenía esa edad lo miraba con ojos muy puros y claros. Se sintió aliviado de poder ser así a pesar de que creció torturado y encadenado. Se sintió aliviado de haber crecido así. Raon vaciló por un momento antes de volver la mirada y mirar a Kale. Comillas. Dijiste que no podría vivir mucho más. Kale quería suspirar por las cosas que Raon estaba diciendo mientras lo miraba con esos claros ojos azul oscuro. Kale podía entender lo que estaba en la mente de Raon ya que no podía mirar al mestizo dragón y lo miró a él. Humano. Raon luego preguntó cautelosamente en su mente con magia. Kale, que estaba escuchando a Raon que sonaba caótico y ansioso, miró hacia el mestizo dragón. El mestizo dragón estaba mirando a Raon con ojos temblorosos y Kale lo miró mientras abría la boca para hablar. Sin embargo, hubo alguien que empezó a hablar primero. Tu cuerpo está completamente destruido. Fue Lord Serit. Observó al mestizo dragón con una mirada fría. Ahora que lo miro más de cerca, parece que todos los poderes del dragón han abandonado tu cuerpo. Como mencionó Serit, apenas quedaban poderes de dragón dentro del cuerpo del mestizo dragón. Fue porque la corona blanca de Kale había absorbido todos los poderes de su dragón, su sangre. Todavía tenía débilmente su atributo de luz, el poder del dragón, pero realmente no quedaba nada ahora, ya que había usado ese poder restante para atacar la segunda base secreta de ARM no hace mucho tiempo. Y Lord Serit, Nim aún no había terminado. Tu cuerpo humano original no puede seguir el ritmo porque perdiste tu poder de dragón. El desequilibrio causado por ser una quimera está provocando tu muerte. También hay un poder dentro de ti que es el atributo opuesto a tu atributo de luz que debería estar causándote una cantidad significativa de dolor.
Eso era lo que Choyan había dejado allí durante su batalla en la garganta de la muerte. Este poder oscuro conocido como desesperación chocaba sin cesar con el atributo de luz del mestizo dragón para causarle dolor. El mestizo dragón escuchaba la brusca observación de Serit con la mente vacía. Sin embargo, Kale podía sentir que Raon se aferraba a su ropa con más fuerza. Ja. Kale estaba mirando a Raon, que estaba mirando al mestizo dragón con una mirada significativamente complicada. Kale empezó a tener dolor de cabeza. Fue en ese momento. Comillas. En tu condición actual vas a tener una muerte extremadamente dolorosa. El mestizo dragón respondió al comentario de Lord Serit. No es suficiente para pagar por mis pecados. Aigu. Kale se quedó sin palabras después de escuchar la respuesta del mestizo dragón. Lord Serit observó en silencio al mestizo dragón que dio tal respuesta. Esta es una situación extremadamente complicada. Kale encontró esta situación bastante complicada. El mestizo dragón tenía muchos pecados. Sin embargo, de alguna manera tenía rastros del hijo de Lord Serit y del hermano de Raon. Por otro lado, también fue prueba de la muerte de su familiar. También había intentado matar a Raon, pero ahora se habían enterado de que en realidad también era la persona que había salvado a Raon. El mestizo dragón causó bastante complicación para Lord Serit y Raon cuanto más pensaba en ello. ¿Quieren matarlo? ¿O quieren salvarlo? Kale miró a Raon y Serit para tratar de averiguar qué estaban pensando. No supo qué estaba pensando Serit. Sin embargo, en base a cómo actuó Raon en el continente oriental, parecía como si casi se hubiera olvidado de cómo el mestizo dragón había tratado de matarlo y en su lugar sintió lástima por el mestizo dragón. Por eso Raon se le había acercado para jugar con Oni Hong. Por ahora, necesito algo de tiempo para pensar. Serit empezó a hablar. También necesito tiempo para hablar con Raon. Miró hacia la persona que había vivido con el corazón de su hijo. También necesito tiempo para charlar contigo. Los ojos del mestizo dragón se abrieron de par en par mientras miraba hacia Serit. Nunca había esperado que Serit dijera que quería hablar con él. Todavía hay muchas cosas que discutir. Podía ver que los ojos del mestizo dragón que se habían abierto de par en par perder fuerza y mirar hacia abajo después de escuchar su voz fría. Al ver eso, su mente se complicó al sentir tanto odio como otra emoción. Sin embargo, se calmó y miró hacia la última persona en la habitación. ¿Es posible? Le estaba preguntando a Kale si todo esto era posible. El mestizo dragón había causado muchos pecados no solo hacia Raon, sino también hacia el grupo de Kale y la gente de los continentes occidental y oriental. ¿Es posible, Serit, Nim? Serit extendió su mano hacia Raon después de escuchar la breve respuesta de Kale. Raon salió lentamente de los brazos de Kale y apoyó la cabeza en el pecho de Serit. Serit acarició suavemente a su hijo mientras ella comenzaba a hablar de nuevo. Debo hablar con Raon primero. Les estaba diciendo que les dieran tanta privacidad. Kale se levantó sin dudarlo. Los dos dragones necesitaban algo de tiempo a solas. Vámonos. El dragón mestizo comenzó a levantarse antes de tambalearse. ¡Ja! Kale suspiró y un poco lo apoyó. ¡Qué bastardo tan problemático! El dragón mestizo que vio sus ojos bajó la mirada y comenzó a hablar. No te preocupes, no tengo ganas de vivir. Continuó hablando en una voz tranquila que solo Kale podía escuchar. Sé que ya me has sido fácil al dejarme vivir así antes de morir. Aigu. Kale negó con la cabeza de lado a lado. El mestizo dragón escuchó el susurro silencioso de Kale en ese momento. Era una voz fría y crítica. Si te arrepientes de tus acciones pasadas, no deberías hacer todo lo posible para corregir tus errores. Comillas. Sé que no puedo volver atrás en el tiempo, pero quiero hacerlo si puedo. Kale dejó de apoyarlo una vez que el mestizo dragón se enderezó y señaló la puerta. El mestizo dragón miró hacia Serit y Raon por un momento antes de comenzar a caminar hacia la puerta. Kale miró la espalda del mestizo dragón antes de comenzar a caminar hacia la puerta también. Hay una forma de salvar al mestizo dragón.
No era una forma de salvarlo por completo, sino una forma de extender su vida. Fue el frasco que obtuvo de la Isla del Viento. El frasco estaba lleno de fuerza vital y podía curar o extender la vida de alguien. Sin embargo, ese frasco tenía usos limitados. Eso era para Eruhaven, Nim. El dueño del frasco fue claro y Kale no tenía intención de cambiar al dueño. Eso no cambió. En ese caso. Clic. Kale cerró la puerta una vez que salió de la sala de recepción. Pudo ver a los dos dragones juntando sus cabezas por un momento mientras la cerraba. Raon había hecho las siguientes preguntas en la mente de Kale cuando preguntó cuándo iba a morir el mestizo dragón. Humano, ¿qué va a hacer el mestizo dragón desde aquí? El mestizo dragón me protegió y cuidó. Humano, fui capaz de vivir y reunirme contigo debido al mestizo dragón. Lord Serit había formulado cautelosamente una pregunta en su mente antes de cerrar la puerta. Si Raon lo permite, ese niño podría quedarse en este castillo. No, lo encarcelaré aquí hasta que muera. Lo haré para que no pueda regresar a la Estrella Blanca ni dañar a los demás. ¿Crees que es posible? Kale se dio la vuelta y miró hacia el mestizo dragón que lo estaba esperando. Oye. ¿Qué es? Le pido su comprensión si está enojado porque sorprendí a Raon Miru. El dragón mestizo evitó la mirada de Kale y siguió divagando. Nunca he tenido gente a mi alrededor, así que soy malo en las conversaciones. Creo que por eso fui tan malo en esto en este momento. Tú. El mestizo dragón miró hacia Kale, quien lo interrumpió y comenzó a hablar. Tú, ¿qué harías si tuviera la oportunidad de empezar de nuevo? El mestizo dragón pensó que había oído mal. ¿Qué? Se dio cuenta de que no estaba soñando después de ver la mirada fría de Kale y escuchar su voz fría. Vas a morir, no puedes continuar tu vida. Sin embargo, si tuvieras la oportunidad de vivir una nueva vida. El corazón del mestizo dragón comenzó a latir salvajemente. Había desechado todo deseo de vivir. Había aceptado la muerte y sabía que poder morir era un pequeño precio a pagar en comparación con todos sus pecados. También había tenido otro pensamiento. No quería continuar con esta vida. Pero, la oportunidad de empezar de nuevo. Esas palabras hicieron que su corazón latiera salvajemente. Por supuesto, estarás confinado a un cierto espacio y no podrás ver el mundo como quieras. Realmente no es vivir para ser más precisos. Sin embargo, tendrás la oportunidad de compensar tus pecados. La Estrella Blanca había encarcelado al mestizo dragón en una cueva oscura y no le permitió ver el mundo. Además, la Estrella Blanca lo había tratado no como un ser vivo, sino como una máquina que podía controlar y ordenar. Kale estaba hablando de una situación similar. Sin embargo, el corazón del mestizo dragón latía salvajemente. ¿Qué quieres hacer? A diferencia de la Estrella Blanca, esta era la segunda opción que Kale le estaba dando al dragón mestizo.